Buenos días, soy Andrés Egea y en esta ocasión vamos a ver un vídeo para crear preguntas de opción múltiple o verdaderas y falsas dentro de nuestro banco de preguntas del aula virtual. En cuanto a las preguntas de opción múltiple, vamos a ver cómo las podemos crear para que solo tengan una respuesta afirmativa o cómo podemos crearlas para que tengan varias respuestas afirmativas. Y luego veremos preguntas, cómo crear en el banco de preguntas verdadero o falso, para que esta pregunta sea su respuesta correcta sea la verdadera o la pregunta correcta sea la falsa. Bien, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Si estás interesado en verlo, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en nuestro aula virtual, dentro del banco de preguntas, que es donde vamos a incorporar las preguntas. Entramos y vamos a entrar en preguntas. Nos situamos sobre la categoría en la que vamos a crear dicha pregunta. Por ejemplo, yo lo voy a poner, me voy a situar sobre tema 1. Una vez que estoy dentro del tema 1, le digo crear una pregunta. Me sale una serie de preguntas de tipo de preguntas. La pregunta que vamos a hacer es de opción múltiple. Selecciono opción múltiple y agrego. Me sale la configuración de dicha pregunta. Me indica que va a estar dentro de la categoría 1. Me aseguro que es donde la quiero alojar para organizar yo mis preguntas. Me pide nombre, es obligatorio, pues le ponéis un nombre que identifique a dicha pregunta. Yo, por ejemplo, voy a poner tema 1, test 1, primer test. ¿Vale? Enunciado de la pregunta. Aquí tenéis que ponerle el enunciado de la pregunta. A ver si me deja. Enunciado de la pregunta. Como veis, bueno, estamos utilizando un editor de texto, el editor de texto que viene por defecto en la plataforma, ¿vale? En el cual nosotros podemos darle formato al párrafo desde aquí. Puedo cambiarle el tipo de letra, puedo cambiarle el tamaño, puedo hacer unas letras, ponerlas en negrita, cursiva, puedo darle unas viñetas, puedo hacer una numeración, puedo hacer un hipervínculo que nos lleve a otra página. Puedo insertar en mi pregunta una imagen tipo test de la DGT, en el que muestras una imagen y luego hace una pregunta sobre esa imagen. Puedo incluirle cualquier punto multimedia, puedo incluirle un vídeo, el cual el alumno pues va a darle al play, va a escuchar el vídeo y luego le haría una pregunta sobre ese vídeo, que tenga 3-4 respuestas posibles. O sería a lo mejor, quizás podríamos ponerle un audio, ¿vale? Un fichero de audio, etcétera. Observar, como es la primera vez que vamos a ver lo que es el editor de cualquier pregunta, observar aquí un botón para abrir la barra de edición de todo el editor de texto. En él nos da más posibilidades, nos da la posibilidad de hacer un superíndice, de hacer un subíndice, un superíndice, de marginar nuestros párrafos, de buscar, de insertar una tabla. Bueno, maximizar esto, lo que es el editor, y tenerlo en pantalla completa. Incluso tenemos unos símbolos, en este caso matemáticos, que podríamos utilizar pues para hacer raíces cuadradas. Aquí tenéis varios símbolos para poder elaborar vuestra pregunta. Incluso podríamos, si tenemos una tablet, podríamos diseñar nosotros, dibujar nuestros símbolos. Por ejemplo, sería la raíz de 25, me lo está detectando, me lo ha detectado. Si le digo aceptar, ¿vale? Pues me pondría la raíz de 25. Y de igual manera que tengo estos símbolos para matemáticas, los tengo para química, ¿vale? Aquí tendría una tabla para poner símbolos de química, si beta, alfa, gamma, si, en fin, cualquier otro símbolo. Y de la misma manera incluso podría yo con un lápiz óptico podría dibujarlo, o podría, y él me lo detectaría. Bien, eso en cuanto al enunciado de la pregunta.
Dice, la puntuación por defecto, esto también es de forma obligatoria, lo tenemos que poner de forma obligatoria. Yo lo suelo dejar aquí un 1. Todas las preguntas valen un 1. Si por ejemplo tuviera 10 preguntas, pues cada una valdría un 1, y si tengo 20, cada una pesaría 1, que en definitiva sería 0,5, hasta sumar 10 de la nota, si ese examen o ese cuestionario se va a calificar sobre 10. Retroalimentación general, aquí lo que pongo, de la misma manera tenemos el editor de textos, ¿vale? Que podemos trabajarlo al completo o solo con la barra esta. Aquí lo que le voy a poner es un comentario al que el alumno va a recibir al terminar esta pregunta, ¿vale? Un comentario sobre la pregunta o sobre lo que sea, ¿ok? Aquí una o varias respuestas es donde vamos a distinguir los test que solo tienen una respuesta, o sea, con botones radio, que solo tenemos que elegir o solo se podrá elegir una de las opciones de respuesta, o los test, opciones múltiples, preguntas opciones múltiples, que tienen varias respuestas. Si pongo esto así, crearía, como vamos a ver a continuación, un test con varias respuestas. Vamos a hacer uno de una sola respuesta y luego vemos el otro. Para barajar las respuestas, yo aquí le voy a ir dando las respuestas. Si aquí le pongo barajar las respuestas, significa que mi primera pregunta, mi primera respuesta no va a ser la A, sino que va a ser la que sea, que me baraje el modo en el que yo lo estoy introduciendo, que no sea conforme yo lo estoy introduciendo, sino que solo baraje. Numeración en las respuestas, pues puede ser A, B, C, o mayúscula o minúscula, o 1, 2, 3, o en número romano, o sin numeración. Bien, y ya a continuación ya viene lo que son las respuestas. Por defecto me va a dar la posibilidad de hacer 5 respuestas, aunque veremos que luego lo podemos ampliar, y por cada una de las respuestas yo tengo un enunciado. Esta, por ejemplo, vamos a decir que sería la correcta, un enunciado que responde a la pregunta, el alumno tendría que elegirla, y este tipo de preguntas me obliga a que por lo menos una de las respuestas sea el 100%. Al decirle en la calificación esta respuesta es el 100%, le estoy indicando que es la verdadera, que es la correcta. ¿Ok? Luego cada pregunta va a tener su retroalimentación. Si el alumno me contesta esta pregunta, yo le doy un comentario. O le digo muy bien, o si es que estuviera mal le digo el motivo o cualquier cosa. Bien, vemos la segunda correcta. Esta sería errónea. Mejor vamos a ponerle respuesta errónea 1. Es la primera respuesta errónea que le vamos a dar. Bien, a esta pregunta yo le puedo calificar negativamente. Si yo a la calificación de esta pregunta, que es una errónea, le pongo que es menos el 33%, estoy quitando una buena cada 3 malas. Si le pongo que es menos el 25%, pues le estaré quitando cada 4 malas, estoy quitando una correcta. Y de la misma manera puedo hacer una retroalimentación de la pregunta. Ponemos otra respuesta, la segunda respuesta que no sea correcta, y bueno, a esta le vamos a quitar el 25%, a esta también le vamos a quitar un 25%. Vamos a poner otra respuesta que sea errónea y le vamos a descontar también un 25%. Si alguna de las preguntas, imaginaros aquí elección 5, alguna de las preguntas no fuera errónea del todo, yo sea parcialmente correcta, podríamos decir respuesta casi correcta, podríamos calificarle positivamente, pues no sé, a lo mejor si me contesta esa, un 40%. Esta sería casi correcta. Bien, tenemos una pregunta correcta del 100%, esto es lo único que nos obliga. Luego las respuestas incorrectas, si queremos calificarlas negativamente, pues bueno, le hacemos un menos 25 o un menos 33 o un menos 50. Eso ya a cada uno lo que quiera quitar
tantas malas por tantas buenas, e incluso podríamos poner alguna respuesta que fuera parcialmente correcta, ¿vale? Le podríamos poner con un punto positivo, pero no dándole todo el valor. Bien, luego no tenemos la retroalimentación combinada. Cuando el alumno responda, si la pregunta es correcta, le va a decir respuesta correcta y la correcta es fulana de tal. Si es parcialmente correcta, le dirá respuesta parcialmente correcta, la correcta es tal contestación. Y si es incorrecta, le dice que su respuesta es incorrecta y que la respuesta correcta sería tal. Bien, nos queda por ver los intentos. Cuando estuvimos hablando de cómo crear un cuestionario, vimos que ese cuestionario lo podíamos hacer, que podíamos darle varios intentos. Si esta pregunta tiene varios intentos, puede haber una penalización que lo configuramos a la hora de crear un cuestionario. Esa penalización entre la primera respuesta que no ha sido correcta y la segunda, si lo es, a la segunda se le quitaría, aquí lo pondríamos, se le quitaría un 33% de la pregunta. Ya no sería el 100%, sino que sería el 100% menos el 33%. Si es la segunda vez, sería el 100% menos el 33% de la segunda y el 33% de la tercera vez. Vale, teníamos la posibilidad de hacer un cuestionario adaptativo, ¿vale? Modo adaptativo. ¿Qué significa? Que atendiera a las respuestas de los intentos anteriores. Si esto es así, si yo configuro mi cuestionario adaptativo, le puedo indicar una pista. El alumno ha cometido un error en la primera respuesta y la segunda vez que lo intenta, yo le doy una pista, pues, para orientarle a la respuesta correcta. Si la tercera vez que lo intenta, le puedo dar otra pista y así sucesivamente. Luego ya tenemos lo que son las marcas. Bueno, ya os comenté a la hora de trabajar con el banco de preguntas que podíamos etiquetar las preguntas para luego hacerle un filtro y sacar todas aquellas que la etiqueta fuera fulana. Vamos a grabar esta configuración, vamos a grabar esta pregunta así y vemos cómo lo vería el alumno. Bien, vemos que tenemos tema 1, text primero, vamos a ver una visualización. Bien, y esta sería la visualización. Aquí le indica el número de preguntas que aún está sin responder y que puntuaría 1, pesaría 1 en lo que es el cuestionario. Si el alumno contesta la respuesta casi correcta, ¿vale? Y envía, el cuestionario le va a indicar al final que puntúa 0,40 sobre 1. Es casi correcta. Respuesta parcialmente correcta le indica, la respuesta correcta es pues la respuesta que sea correcta. Si en cambio le dice que contesta que la respuesta es correcta, pues le va a dar el punto, puntúa 1 sobre 1. Si le indica una respuesta incorrecta, pues le va a quitar 0,25, que es lo que hemos configurado, 0,25 a la respuesta. Bien, imaginaros que el alumno se lo está pensando y piensa que es esta la respuesta, no, piensa que es esta y decide que se la quiere dejar en blanco. Ahora ya no podría, una vez que ha picado, que ha cliqueado sobre una de las opciones, no puede volver a darle para quitarla. Yo le estoy volviendo a dar, pero no se desmarca. Entonces tendría que contestar a la fuerza. Si la quisiera dejar en blanco, no podría. Entonces quizás, sabiendo esto, es conveniente poner una de las opciones que sea no sé, no contesto y dejar que no descontaran nada. Vamos a verlo, nos vamos a ir otra vez a nuestro banco de preguntas. En la pregunta que estamos trabajando vamos a editarla y vamos a modificar esa pregunta. Podríamos modificar lo que fuera, nosotros lo que queremos modificar es una sexta opción. Las elecciones, las respuestas por defecto me vienen 5. ¿Cómo puedo ampliar esas respuestas? Bueno, pues le doy a este botón que dice espacios en blanco para 3 opciones más, y al pulsarle me pone una sexta, una séptima y una octava respuesta. Como veis, eran 5, ahora aquí le pongo no sé, para darle al alumno la posibilidad de, si ha contestado, que la deje en blanco. No sé, no contesto, y esta
que no descuente nada, ¿vale? La séptima y la octava lo dejamos en blanco y él va a entender que solo son 6 y va a trabajar solo con 6. Si le pusiera solo 3, pues entendería que la 4 y la 5 no estarían y solo trabajaría con 3 respuestas. Grabamos esto, guardamos cambios y vamos otra vez a ver cómo lo vería el alumno. Pues bueno, lo vería así, si pulsa esta, pero decide dejarlo en blanco, pues el alumno podría pulsar aquí, no sé, no contesto, y al enviarlo le diría que puntúa 0, no descuenta nada, sobre 1. Vale, pues eso en cuanto a las preguntas que estamos trabajando de multiopción de una sola respuesta. Vamos a crear lo mismo, pero con varias respuestas. Entramos en crear nueva pregunta, opción múltiple, agregamos. Aquí le pondríamos la pregunta, el nombre de la pregunta, vamos a poner test 2. Aquí el enunciado de la pregunta, el que sea. Ya sabéis que podemos trabajar con el editor de textos para confeccionar nuestra pregunta. Puntúa por defecto, retroalimentación no le voy a poner, y ahora lo que distingue es que va a ser varias respuestas. Yo le pongo aquí no solo una respuesta, sino que permite varias respuestas. Esto lo que va a hacer es que pueda elegir entre varias respuestas, que deba de elegir entre varias respuestas. Por ejemplo, aquí le digo elige 2. Enunciado de la pregunta, debes de elegir 2 respuestas. Entonces, aquí le ponemos respuesta 1, la cual va a ser correcta y le va a puntuar un 50%. Aquí lo que me va a obligar la plataforma es que la suma de las respuestas correctas sea el 100%. Si son 2, tengo que poner dos respuestas con el 50%, si son 3 con el 33%, si son 4 con el 25%, etcétera, etcétera. Aquí vamos a poner también que es una respuesta 2 y el 50%. Ya podríamos grabar esto, la respuesta 3, que aquí podríamos descontarle el 25%, penalizarle, ¿vale? Lo importante es que en dos opciones, las dos opciones que son correctas sumen el 100%. Y aquí respuesta 4, y esta también que descuente el 25%. Bien, ya lo tendríamos. La retroalimentación combinada sería lo mismo que hemos visto antes, lo mismo que hemos visto antes. Guardaríamos los cambios y vamos a ver cómo trabajaría. Editamos, vamos a una previsualización, y como veis ha cambiado el icono. Ahora es un cuadro de verificación, no es un botón radio en el que yo puedo marcar y puedo desmarcar. Luego ya no ha lugar a la pregunta no sé, no contesto. Si no quiere contestar, si quiere dejar en blanco, pues volviendo a marcar se marcaría. Aquí le estoy pidiendo 2. Si por ejemplo me marca las 2 que son correctas, al enviar pues me dice que esta es verdadera y que puntúa un punto. En cambio, si pusiera las 2 que son incorrectas, bueno, aquí hay una incorrecta y aquí hay otra correcta, pues sería 0,25. 0,50 positivo por la respuesta correcta, menos 0,25 por la incorrecta. Luego se puntuaría 0,25. Pasamos ahora a crear una pregunta en mi banco de preguntas de tipo verdadero o falso. Como siempre nos situamos sobre la categoría y le decimos que vamos a crear una nueva pregunta. Esta vez la vamos a crear tipo verdadero o falso. Agregamos. Nos aseguramos que estamos en la categoría por la organización. Si no hemos confundido, pues podríamos variarlo aquí. Le decimos tema 1, nombre de la pregunta, tema 1, esta vez va a ser verdadero o falso, primera pregunta. Le ponemos el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, podemos poner que va a ser un enunciado verdadero. Aquí ponemos un enunciado que sea verdadero, y ahora tenemos que establecer
aquí en la respuesta correcta le establecemos si el enunciado es verdadero o es falso. En este caso le vamos a decir que es verdadero. O sea, el alumno al pulsar sobre verdadero, aquí le va a salir dos opciones, verdadero o falso. Al pulsar sobre verdadero tendría el 100% de la pregunta. Si pulsara falso tendría 0% de la pregunta. No podríamos en este caso descontarle a la pregunta incorrecta, o sea, la respuesta incorrecta. Si yo quiero en una pregunta verdadero o falso, quisiera descontarle si se confunde y pone en este caso falso, pues tendría que hacerla de opción múltiple con dos respuestas, o con tres, verdadero o falso, no sé, no contesto, como hemos visto anteriormente. En este caso la vamos a poner que la respuesta es verdadera, o sea, la respuesta debe ser verdadera. Tenemos una retroalimentación si el alumno pone respuesta verdadera, si quisiéramos tras la pregunta, al corregirla, darle alguna indicación cuando la ha acertado o cuando no la ha acertado. En cuanto a los intentos, múltiples intentos, lo mismo que antes. Vamos a guardar cambio y vemos el comportamiento de la pregunta. Aquí la tenemos, vemos una vista previa, como la vería el alumno, le saldría así el enunciado de la pregunta. Si él pusiera que es falso, pues al enviarla le diría que no es correcto, que es la opción verdadera. Si en cambio dice que es verdadero, al enviarla, pues bueno, le diría que es correcto y le daría todo el punto. Hemos observado antes, no lo he nombrado, pero hemos observado antes que cuando es falso no descuenta nada, no podemos descontar. Como digo, si queremos descontar ante un tipo de pregunta, tendríamos que hacer la opción múltiple y con dos opciones o con tres opciones. Bien, pues hasta aquí es lo que quería explicar en este vídeo. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.